el motor Red Bull para el año 2026, ese motor Red Bull Powertrains junto con la asociación a Ford, ya respira, ya suena. El coche ya suena, al menos ese primer motor ya está sonando, así que si queréis, lo que puedo hacer es, tenemos la noticia por aquí publicada en soymotor.com, os lo pincho por aquí, os puedo poner el vídeo de cómo suena este motor Red Bull Ford para el año 2026. De nuevo, no es motor Ford, ¿vale? Quiero que esto quede muy claro, es motor Red Bull auspiciado por Ford, con tecnología de Ford, pero no es... Es como el tag McLaren, es, bueno, pues esas asociaciones, esas simbiosis que ocurren de tecnología, pero no es un motor hecho 100% por Ford. Pero lo que digo, la noticia es esa, que en medio de todos los rumores, en medio un poco de la tensión, en medio de las dudas que se están generando con lo que puede ser ese motor Red Bull Powertrains con ayuda de Ford, Powered by Ford, como lo queráis llamar, para el año 2026, ya tenemos un pequeño vídeo en el que el equipo nos enseña, nos dice, nos hace oír cómo suena el motor, así que si queréis lo que podemos hacer es, os lo pongo por aquí. Can you hear that? So that's the new engine running? Escuchar el sonido. You're allowed to hear it, you're not allowed to see it. Just running by. Ooh. What did that noise change mean? So it really just revved up the speed basically, and it's now going into this automated power curve. You can hear it's coming down in speed. So with every single speed, we take a measurement. Está diciendo que el motor está ahora mismo en esa curva de pruebas, en esa curva de potencia, y con cada velocidad, por eso escuchamos los tonos diferentes, están tomando datos diferentes del motor. Así que de momento dicen también que no han abierto al máximo el propulsor, que no han pulsado el acelerador al máximo para buscar la potencia total. ¿Dónde está ahora mismo ese motor de Red Bull Powertrains, ese motor Red Bull Ford para el año 2026? Pues lo que sabemos es que está en unas fases un poquito más de prueba de fiabilidad y de la búsqueda de potencia. La primera fase ya se ha completado, que es la fase monocilíndrica de ensayos. Ya sabéis que este año vamos a tener... que para el año 2026 vamos a tener esa distribución 50-50 de potencia entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Entonces, el motor eléctrico es completamente, no digo diferente, pero sí que va a tener que dar mucha más potencia. El motor de combustión interna, por su parte, se mantiene igual, sigue siendo el V6 Turbo 1.6 con una V a 90 grados. Y la cuestión es que con ese motor se va a generar menos potencia, pero tienen que seguir probándolo. Obviamente es muy difícil hacer un motor de inicio, y es lo que está haciendo Red Bull. Ellos están creando un motor desde cero con esa ayuda de Ford. Entonces ya han pasado por la fase de monocilíndrico de ensayos, es decir, en lugar de construir un V6 completo, lo que haces es un solo pistón, un solo cilindro, y sobre ese monocilíndrico hacen los primeros ensayos para ver que los tiempos, la relación de compresión, absolutamente todo funcione bien, y a partir de ahí entras en la segunda fase en la que estás buscando la potencia y estás mirando al mismo tiempo la fiabilidad. Puedes llevar el motor al máximo y decir, vale, llevando el motor al máximo me entrega X caballos de potencia, ¡pum!, se rompe a los 50 kilómetros. Pues no nos vale. Entonces tenemos que llegar a estos caballos y que se rompa a los 100 kilómetros, y ir encontrando ese equilibrio para llegar a la máxima fiabilidad y a la máxima potencia posible. Como digo, lo tenéis aquí puesto en el titular, es motor Red Bull Ford, es Red Bull Powertrains quien lo construye. Os doy un poquito de pincelada histórica de cómo ha empezado esto y dónde estamos. Red Bull empezó a desarrollar el motor en el año 2021, Red Bull Powertrains se funda en el año 2021, y además hicieron contrataciones interesantes. Contrataron a Ben Hodgkinson, que era el jefe de ingeniería mecánica de Mercedes High Performance Powertrains, HPP, para la gente que lo conozca por sus siglas, y además de Ben Hodgkinson, ficharon a otras 5 personas de Mercedes para poner en marcha ese proyecto. En febrero del año 2023 se une Ford, y Ford se une para dar expertise en áreas que incluyen la batería, la tecnología del motor eléctrico, el software de control de la unidad de potencia y también en el desarrollo del motor de combustión. Es decir, parte eléctrica, parte de combustión, pero sobre todo parte eléctrica. Y esto además es una cosa que Red Bull y Ford también lo dijeron en su asociación y en el comunicado, que lo que interesaba sobre todo, donde se centraban más, era en el expertise en parte eléctrica, que es donde ha sufrido todo el mundo. No es que todo el mundo sepa hacer un motor de combustión interna, pero
evidentemente es un sistema mucho más probado y mucho más hecho que lo que es un motor eléctrico. Entonces Ford principalmente entra a ayudar en esa parte eléctrica para ese motor Red Bull Powertrains. Lo dicho, es un motor que va a debutar en el año 2026, es un motor que al menos en cuanto a fábrica se estableció en el año 2021, Red Bull Powertrains se establece en el año 2021 y desde 2023 cuentan con esa ayuda de Ford. ¿Cómo está la cosa? A ver, ha habido muchos rumores de la situación de Red Bull de cara a ese año 2026 con ese motor, porque hubo unas declaraciones de Christian Horner pidiendo una revisión de esa entrega de potencia 50-50 que se iba a hacer entre el motor de combustión interna y el motor eléctrico. Y Toto Wolff, y yo estoy de acuerdo con Toto Wolff, dijo que era por miedo. Evidentemente, cuando tú sabes que la parte eléctrica pues te va a ir mal, o la parte de combustión interna te va a ir mal, siempre intentas decantar la balanza hacia el otro lado. Entonces, que Christian Horner llegue y diga, no, es que hacer un 50-50, que la parte eléctrica tenga tanto peso, es muy complicado, es demasiado para la Fórmula 1. Lo que yo interpreto, y lo que interpretaba Wolff en su momento, era, cuidado, a ver si es que tienen miedo porque han hecho las pruebas en el banco de potencia y no les salen las cuentas con la parte eléctrica. Ha hablado Max Verstappen y ha dicho, quietos los caballos, calma cundé, no need to panic. Las palabras de Verstappen, que no cunda el pánico sobre esos motores del año 2026. Ha dicho Verstappen que, por supuesto, estoy en contacto estrecho con Christian sobre lo que está pasando con el motor. Todo el mundo está trabajando a tope, así que no tiene que cundir el pánico. Aún no es 2026. A lo que yo le digo a Max, efectivamente no es 2026, pero no queda tanto tiempo. No queda tanto tiempo para que lleguen esos motores, porque, de nuevo, es la parte más compleja de desarrollar de los Fórmula 1. Vimos con el cambio de reglamento del 2014 y la introducción de toda la parte híbrida que es muy difícil hacer un motor del reglamento V6 turbo híbrido fiable y que tenga potencia. Si ahora añadimos todavía más potencia eléctrica, imagínate, y si encima lo haces de nuevas, como lo está haciendo Red Bull con la ayuda de Ford, pues todavía más. Entonces, yo tampoco digo que haya que tener pánico, pero sí que hay que estar ojo a visor a qué es lo que vaya ocurriendo y qué se vaya derivando en estos próximos años de información sobre qué pueden ser esos motores y quién puede estar arriba, quién puede estar abajo. Os aviso, tenemos la hemeroteca de 2014. Ahí Renault dijo, por ejemplo, ¡buah! Vamos a ser los mejores, tenemos un banco de potencia que nos da una cantidad enorme de caballos. Se adelantaron ellos antes de nadie a decir cuál iba a ser el esquema del motor y a sacar ya gráficos de cómo iban a distribuir los elementos internos del motor. ¡Catapum! Renault ahora mismo pidiendo el año pasado la bandera blanca y diciendo, por Dios, dejadnos mejorar el motor porque estamos muy por detrás en el 14-24 décimo año de reglamento de motores V6 turbo híbridos. Entonces, todo lo que se vaya a decir desde ahora hasta que entre los motores de 2026, cojámoslo con muchas pinzas y leamos entre líneas, veamos cuál es la intención. De nuevo, ya sabéis, lo comentamos en su sección específica en el canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com, que hay ciertos borradores que están empezando a circular ya para los equipos sobre cómo va a ser ese motor de 2026, sobre todo la entrega de potencia, que hablan, por ejemplo, de ese boost, ese modo adelantamiento, ese push to pass que se activaría a partir de 345 km/h, que se habla de esa limitación en la recarga de 8,5 megajulios en vuelta a 8 megajulios en ciertos circuitos para evitar que los pilotos tengan que hacer conducción errática para cargar las baterías. Y lo que os puedo decir es que la cosa está muy maleable ahora mismo, no tenemos un reglamento concreto, está habiendo actualizaciones. La última, según revisé, es de junio del año pasado y la anterior era de a finales de 2022. Entonces en el 24 aún no tenemos la actualización ni del reglamento de motores ni del reglamento de chasis para el año 2026, pero tenemos que estar súper atentos a las noticias que se deriven de los motores, tenemos que estar súper atentos también a los teasers como este que nos ha dado Red Bull de los propulsores que tengamos para 2026, porque, amigos, yo creo que la clave del cambio de reglamento no va a estar en la aero, sino que, como pasó en 2014, va a estar en los motores. Y sabemos que quien acierte con la tecla, como hizo Mercedes, puede tener una época de dominio mínimo de 8 años, 7 años, si no más incluso. Así que veremos.